Hermanos, ¿cómo andan? Como ven, aquí estamos en un mundo de caos. Hasta el arbolito de la Navidad se cae. Estamos en terremoto aquí. Cristo, hermanos, la segunda persona de la Trinidad más bien, entró en un mundo de caos generado por el primer Adán, quien no pasó el examen de la justicia y detectó que no pudo cumplir la ley de Dios. Adán ingresó el caos en el mundo, de tal manera que ese caos entró en su misma persona, por así decirlo, contaminó su persona, su cuerpo, todo, su estado delante de Dios. Ahora Adán entró en un estado de maldición, bajo la ley, se lo resume así, donde la ley le condena. De hecho, entonces, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó de eso, se despojó de esa gloria. Y vino, se hizo forma de siervo. Vino y se hizo uno más, sujeto a la ley, sujeto a un cuerpo que estaba desintegrándose y que luego podía morir. De hecho, murió. Pero él estaba sin pecado, ¿no? Entonces, la Navidad debe festejar el nacimiento de Cristo, pero teniendo en cuenta la encarnación, que Dios se humanó, que Dios entró en este mundo de caos, que obtuvo un mundo caótico, obtuvo un cuerpo caótico, pero con el fin glorioso de revertir ese mundo y convertir un mundo nuevo donde también esa persona tenga un mundo, una persona nueva, sea una nueva criatura. Cristo hizo eso para que todos puedan ir al cielo. En eso consiste, digamos, y debe consistir el festejo de la Navidad. El tener en cuenta la humillación de Cristo, que se humilló al venir aquí para un fin mayor, para salvar a su pueblo de sus pecados. La teología se llama a la humillación, al estado de humillación, a que Cristo vino, se encarnó y obtuvo, digamos, un estado aquí de estar bajo la ley, estar bajo esa ley que condenaba al ser humano. Porque si piensan bien, ¿por qué Cristo estaría bajo la ley si Él es la justicia, Él es la ley, por así decirlo? ¿Por qué Cristo se hizo bajo la ley si ya era la ley? Él estaba en la ley, Él es la ley. ¿Por qué dice la Escritura en Gálatas 4 que Él se hizo bajo la ley? Porque Cristo se hizo bajo la ley de una forma como nosotros estábamos bajo la ley, donde esa ley nos decía que no pasamos la prueba, que incumplimos todo. Cristo se hizo bajo esa ley de maldición. De cierta manera se identificó con nosotros. Pero Él, hermanos, Él no incumplía la ley como nosotros. Él ahí estaba siendo probado. Al igual que el Adán, cuando fue probado, ahí estaba siendo probado a ver si cumplía la ley. Cristo también estaba siendo probado bajo esa ley que a nosotros nos maldecía. Y de cierta manera a Él también, porque Él se está identificando con nosotros. Y de hecho Él tenía un cuerpo que era el resultado de la condenación. Tenía un cuerpo que se estaba desintegrando. En ese sentido también estaba bajo la ley, sujeto también bajo un cuerpo de pecado. Hermanos, Él estaba siendo bajo la ley. Por eso se dice que Él vino y se hizo bajo la ley. Pero Cristo, al contrario de nosotros, Él pudo cumplir la ley perfectamente. Pero no olviden el hecho de que Él se hizo bajo la ley. Tanto es así que en el punto clímax del estado de humillación de Él, que Él se hizo bajo la ley, y donde su cuerpo estaba muriendo, Él recibió, digamos, toda la ira de Dios. Él sentía que
Dios le estaba juzgando a él por causa de nosotros. Él experimentó en su conciencia que la ira de Dios estaba en contra de él. Y ahí no experimentaba tanto el favor de Dios que le bendecía todo, ¿no? Él estaba experimentando la ira de Dios allí en la cruz. Por eso también ahí se ve que él estaba bajo la ley. Ahí en el punto clímax. Que la ira de Dios estaba siendo depositada por él por causa de que él se identificaba con nosotros, pecadores que incumplimos toda la ley. ¿Vieron por qué entonces la Biblia dice que él se hizo bajo la ley? En virtud a nuestra identificación con él. Él se hizo bajo la ley para que sea juzgado por Dios, para que pague todo lo que nosotros merecíamos, pero principalmente también para que Él cumpla perfectamente la ley y para que ese estado de humillación no le venza por completo, para que la muerte no le venza por completo, sino que la muerte no le pueda retener debido a que Él sí, de hecho, pasó la prueba y cumplió toda la ley perfectamente. Hay un pasaje en Hechos que dice que la muerte no le pudo sostener. ¿Por qué? Porque ahí cuando estaba, digamos, el profesor viendo a ver si pasó la prueba, ninguna ley desobedeció. El profesor veía. Tin, así, tin, tin, 10 puso al final. Venció y la muerte no le pudo sostener. Y pasó a un estado de exaltación que ahora vamos a comentar brevemente. Pero les recuerdo antes que las escrituras apuntaban que él iba a ser humilde, iba a venir aquí, se iba a humillar aquí. Por ejemplo, vean que él nació en un pueblo, en una ciudad Belén muy pequeña entre las naciones. Belén, que ya estaba profetizado. Él cabalgó aquí no en un caballo con alas, sino en un pollino, como también estaba profetizado. Y había un patrón que se veía en la escritura, pues Salomón, David cabalgaron en un pollino. Es más, en Génesis ya se profetizaba de cierta manera, diciendo que el cetro no se apartará de la casa de Judá. El cetro es lo que tenían los reyes. No se apartará de la casa de Jehová. Y luego dice que el pollino será atado a la vid. Ya había la relación de un pollino con un rey desde Génesis, y eso se iba mostrando en patrones para que Cristo sea la realidad que muestre que ya se cumplió todo eso. El Rey de Reyes vino y se humilló. Ya estaba profetizado. Es más, la escritura en Isaías dice que él no iba a alzar su voz en las plazas, y Cristo también hizo eso. Él no decía a los demás, digan a todos los milagros que yo hice en ustedes. No, él decía, cállense, no muestren a todos lo que yo les hice, no muestren. Él era humilde. Para eso vino la primera vez, para salvar a su pueblo. No para mostrar su gloria poderosa en destruir también a todos. No, él se hizo humilde para mostrar su gracia, su amor. Y comía con pecadores y publicanos, era humilde. Y eso muestra el carácter de Dios. Luego sí iba a venir con toda la autoridad, pero primero muestra su gracia. ¿Cómo no ver su gracia en que se hizo como nosotros, hermanos? Antes de pasar el estado de exaltación, quiero motivar a aceptar esta gracia de Cristo en esta Navidad. Es decir, si Cristo se hizo como yo y experimentó mis tribulaciones al tener un cuerpo caído, experimentó esa muerte también que se veía en la angustia de su alma cuando veía la incredulidad. Esa alma atribulada debido a estar en un mundo caótico de muerte. Él experimentó sufrimientos, él experimentó este cuerpo de muerte. ¿Cómo? Yo no puedo acceder a Él, que Él es lleno de gracia y conoce lo que yo soy. ¿Cómo no puedo acceder a Él en cualquier oportuno socorro? Porque Él sabe mis debilidades. Yo puedo acceder a Él. Él es como yo en un cierto sentido. Él es un rey poderoso, pero cercano, a quien yo puedo hablarle, porque Él sabe cómo yo soy. ¿Qué rey hace eso? Generalmente los reyes están en su mansión, pero este rey se mojó los zapatos y vino, se embarró los zapatos. Se embarró con sangre
acumulada y juntada de todas las épocas, de tal manera que esa sangre se volvía como una goma y se embarró en esa goma sangrienta por causa de nosotros. Hermanos, considera esta gracia de Cristo. Ahora sí, pasemos al estado de exaltación. Ahora el arbolito está volando ya, no se cae. Entramos ahora al estado de exaltación. Cristo, por haber cumplido la ley perfectamente, venció a la muerte. Y ahora la muerte no se enseñará más de él, como dice Romanos 6:10. Ahora ya entró en estado de vida. Ya salió de estar bajo la ley para vivir para con Dios, dice Romanos 6:10. Hermanos, y nosotros en Cristo, debido a que Él entró en ese estado de exaltación donde no está más bajo la ley, sino vivo para con Dios, también nosotros lo estamos. Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Por eso hay que festejar la Navidad, la humillación de Cristo, porque está conectado intrínsecamente, por así decirlo, para que tenga valor, está conectado con su estado de exaltación. Si solo exaltamos el estado de humillación y no mencionamos el estado de exaltación, nos quedamos con una media verdad que al fin y al cabo será una mentira. Los católicos podrán predicar excelentemente el estado de humillación, pero si no lo predican uniendo al estado de exaltación, no va a ser verdadero. Tal vez algunos predican, como los católicos, a un Cristo que está todavía en la cruz y exaltan, digamos, a Cristo como miserable. En la Edad Media se exaltaba a eso, a nuestra imitación, a cómo debemos imitar la vida sufriente de Cristo. Pero nos podremos quedar con una mera verdad. Encima, más o menos, algo de verdad tiene, pero no toda la verdad, ¿no? Cómo predican el estado de humillación los católicos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que ahora Cristo pasó al estado de exaltación, ahora está vivo para con Dios y nosotros nos debemos considerar así también, vivos para con Dios, para poder vivir nosotros en Cristo. Como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el Cristo resucitado, el Cristo exaltado, vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, este presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual sí me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, para que todo se vuelva más claro, más de día, en el estado de exaltación. Y esa luz va incidiendo cada vez más a nuestra vida. Ese estado de exaltación, que es la nueva creación, va incidiendo cada vez más en nuestro presente. Ese siglo consumado se va revelando cada vez más en este siglo. Lo que Cristo conquistó totalmente en la cruz, lo vamos obteniendo cada vez más. Las tinieblas van pasando y ahora viene lo nuevo. Hermanos, esto es lo que debemos apropiarnos de nosotros. Debemos apropiarnos del Cristo completo. Simeón, cuando vio a Cristo en bebé, Simeón dijo, aquí tengo anotado en Lucas 2, han visto mis ojos tu salvación. Le decía, alababa a Dios, ¿no? Y luego dice que es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón vio que en Cristo iba a estar la salvación completa, que Cristo iba a hacer lo que todo Israel en toda la historia no pudo hacer, obtener la salvación completa, el perdón de pecados, luz para los gentiles. Israel fallaba, Adán ya falló. Adán no pudo fructificar la tierra, multiplicar la tierra, no pudo traer justicia realmente, subyugando al mal. No, el mal le dominó a Adán. La serpiente le dominó, la creación le dominó, el pecado entró por causa de Adán. También Josué, al tener la tierra prometida, debía vencer a los enemigos, pero no fue eficaz. Pero Cristo sí. Todo eso encima era una sombra. Lo que Josué debía hacer era una sombra, porque no lo pudo llegar a hacer. Pero Cristo es la realidad. Cristo cumplió todo eso. Todo eso apuntaba en la soberanía de Dios a alguien que sí iba a hacer las cosas bien, que era Cristo. Por eso Simeón dijo, mis ojos han visto tu salvación. En Cristo se iba a cumplir todo
lo que estaba ya mostrándose como patrón en el Antiguo Testamento. Cristo lo iba a llevar a cabo. Y Cristo se humilló, lo consiguió en la cruz, de tal manera que fue declarado justo, dice. Cristo murió y la muerte no lo pudo vencer. Como dice 1 Timoteo 3:16, creo, o 2, dice que fue declarado justo en espíritu. Ahí como que Dios dijo, no veo error en lo que él hizo. Declarado justo, venció la muerte. Él resucitó con el poder del Padre porque venció al mal. Y resucitó como pasando de nivel, como que sí pudo pasar la prueba del examen que todos los antiguos del Testamento no pudieron, pero Cristo sí pasó y por eso pudo resucitar, por eso pudo inaugurar la nueva creación. Solo Él, los otros fallaron, pero Cristo pudo hacerlo. Y por eso fue resucitado, por eso ganó, fue declarado justo, creó una nueva creación, resucitó con cuerpo glorificado, para que por su conocimiento considerase justo a muchos, como dice Isaías 53. Debido a Él, que por así decirlo representaba a Israel, que era el verdadero Israel, y que nos representaba a nosotros, todos los que están en Él pudieran obtener ese estado de exaltación en Cristo. No como Él, claro, pero puedan obtener los beneficios de ese estado de exaltación. Justos ya a la vista de Dios, ya pueden ser todos los que creen. Pueden tener un cuerpo glorificado luego, cuando Cristo venga en su segunda venida. Pueden experimentar la creación, aunque ahora ya experimentamos en manera espiritual esa creación, hermanos. Así que debemos decir como Simeón, en cierto sentido, mis ojos han visto la salvación cada vez que vemos a Cristo con los ojos de la fe. Y lo vemos ya en nosotros. Él está en nosotros. Podremos decir nosotros también, mis ojos han visto la salvación también. Y los del Antiguo Testamento, aunque ellos no podían ser salvos por sus propias fuerzas, ellos de cierta manera veían la salvación, veían al que iba a venir, iba a salvar a su pueblo. Por eso Abraham fue también declarado justo, aunque antes de que Cristo venga, porque él creyó en Cristo y su fe le fue contado por justicia. Abraham vio el día que iba a nacer o que Cristo iba a venir y lloró, dice las Escrituras, o se gozó, no me acuerdo muy bien. Todo en virtud a que la salvación la logró Cristo. No solo fue humillado, sino que pasó ese estado de humillación. Sufrió todo lo que nosotros debíamos sufrir para conseguir la victoria y pasar de nivel y conseguir todo lo que Él consiguió en la cruz. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Él presenta su obra consumada en la cruz con todas sus conquistas al Padre, para que ahora Él corrija todas nuestras imperfecciones, para que nosotros podamos ser aceptables, por así decirlo, ante Dios. Nuestras oraciones son corregidas y se presentan a Dios para que Dios nos responda. Nuestros servicios son ahí pulidos para que sean aceptables a Dios. Todo debido a la obra de Cristo consumado en la cruz. Hermanos, que tengan un buen día considerando en esta Navidad el estado de humillación y exaltación de Cristo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.